Debe ser por Esta eso. llamada se está grabando. Ok, ahora sí. Voy a presentar el video, ¿ya, chicos? Les Todo dije al romanticismo. rincón quita calzón. A ver, un momentito, ¿dónde estás? Con Kita Calls. Mm, a ver, un momentito, por favor. Vamos a esperar que cargue. Es una historia interesante, ¿ah? El nombre, reitero, es sugerente, pero es un tema bastante interesante que les va a gustar a ustedes, seguramente, porque es parte de la educación que se impartía antes, en la época de vuestros abuelos, tatarabuelos. La educación era drástica, ¿no? Como decían, la letra entra con sangre. Y en eso algo de razón hay en esta historia. ¿Ya, chicos? Entonces voy a presentar el video. Un poco para agilizar el video voy a cortar mi cámara, ¿ya, chicos? Bien. ¿Se escucha el audio, por favor? ¿Se escucha el audio? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí. Sí, profe, sí se Ok, escucha. ok, gracias. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa, y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quita calzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que, tras contestar incorrectamente, también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quita calzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes, y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez,
Al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡Ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. ¿Entendieron el cuento? ¿La historia? Hola, muchachos, ¿me escuchan? ¿O no han entendido de la verdad? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Profesor, sí. Claro que yo pienso que sí lo han entendido, Sí, ¿no? profe, sí, se ha entendido perfectamente. Muy bien, porque esa era la educación de antes, ¿no? La educación de antes, por lo común es que quienes impartían la clase eran sacerdotes y una de las materias se dice que era la más difícil era el latín, ¿no? El latín, que era la lengua un poquito más complicada para aprenderse y esa era la lección y el que no sabía, obviamente se aplicaba el castigo, le decía al rincón quita calzón, es que al rincón tenía que irse. Algunas veces el alumno tenía que arrodillarse sobre las chapas, sobre arena, etcétera. Y el estudiante nunca tenía que mirar ya la pizarra, sino mirar la pared y de ahí escuchar la lección, ¿no? Y otras veces se le azotaba al estudiante por no aprender las lecciones. Eso era pues la educación de antes, ¿no, chicos? Eso seguramente lo saben ustedes por cuenta de sus padres o de sus abuelos, sus bisabuelos les han contado. Muy bien, a ver, vamos. Dime, Francisca, ¿algo quieres decirnos, Francisca? Sí, profesor, justamente eso estaba recordando yo. Cuando yo era una pequeñita, estaba por la primaria más o menos, tenía unos profesores que si algo fallabas o algo no respondías bien, te daban, ¿no?, castigo, como quien dice, San Martín. Ajá. Y entonces, y por el miedo de ese castigo que tú ibas a recibir, ¿no? A veces te daban con la palmeta en la mano, a veces te daban hasta con una varita, ¿no? Y eso dolía feo. Eso sí pasaba. Cierto. Muy Y bien, así es también la cierto. educación, profesor, era más estricto y más, había también alumnos y más respetuosos, ¿no? A lo que son Así de es. ahora. A lo que son de Correcto. ahora, ya no, ya el alumno creo que ordena al profesor. Así es, tienes mucha razón en eso. Tienes mucha razón en eso y pues como dice, pues un poquito que los tiempos han cambiado. En la época de antes, pues, por ejemplo, ¿no? El alumno, bueno, el profesor hacía llamar al papá del alumno, ¿no? O a su mamá, decía, a ver, señora, tiene que venir al colegio y para hablar. Y le decía, bueno, profesor, ¿qué pasa con mi hija o mi hijo? Y le decía, pues tu hijo no cumple las tareas, etcétera, etcétera. Ah, ya, profesor, muy bien, castíguelo, castíguelo, no tenga... O muchas veces los padres decían, lo agarraban ahí a castigos al hijo, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado, ¿no?
Yo también soy Sí, profesor así en y asistencia. así también, profesor, también había hasta respetaban los alumnos a los profesores, Así ¿no? es, Había bastante respeto hacia las personas mayores, hacia los... correcto. Ahora lo contrario, ¿no? Ahora, pues el papá o mamá va y defiende a mi hijo. No, a mi hijito, por favor, no lo, le estás, estás golpeando psicológicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ni siquiera eso. Hay hijos, ojo muchachos, ustedes que van a ser futuros padres, hay hijos que en la actualidad ordenan a sus padres, no solamente a sus maestros, sino a sus padres. Entonces eso es otro tema, ¿no? Un poquito grave, porque queramos o no queramos, nosotros los padres siempre tenemos que impartir autoridad. Mientras el hijo Pero vive en casa, también, tiene que profesor, obedecer, ¿no? eso pasa desde niños, que el papá, cuando están pequeñitos, desde niños, ya el bebé ya sabe ya cómo dominar y entonces tú caes en Así eso y ya es, eres tu presa fácil. así es, tienes toda la razón ahí, tienes toda la Eso es. razón. Yo Muy bien, siempre eso, tenía, yo a mi hijo le decía al profesor, no, si mi hijo se porta mal, dale cuera, yo no me voy, que vaya, ah, que si me demanda, a ver, que te demande, pues con qué. claro, claro, Sí, claro. Muy bien, chicos. Bueno, Yo son ya muchas veces. épocas que pasan, ¿no? Vamos a ver otro, ahora vamos a ver otra historia. Esto también lo han visto seguramente, es los ratones de Fray Martín, ¿no? Los ratoncitos de Fray Martín. A ver, vamos a escuchar, ver esta pequeña tradición de don Ricardo Palma. Chicos. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: espera un rato, hermanito. ¡ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron upuchas. Al mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. ¡Ay de mí! Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a tus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, entonces seguramente también esta historia del ratoncito, seguramente también lo han escuchado, los han contado o han leído, ¿no? Es bastante conocido esa historia. Muy bien, chicos, una más para irnos, ¿ya? Esta es una historia bastante interesante.
que tiene, o esto es de la época de la conquista. A ver, vamos a ver ya. Está vinculado con los incas ajedrecistas. Hay una tradición muy interesante de esta. Proyecto Panaca. A ver, un momentito, voy a presentarlo. Proyecto Panaca presenta Los incas ajedrecistas. La historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse atrapados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca entonces abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune, y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, queridos alumnos. Como pueden haber observado en las tradiciones peruanas, tenemos su mismo título indica, son tradiciones, un conjunto de narraciones que van desde la época incaica, de la época de la conquista, luego de la colonia, la emancipación, la época republicana, en la que seguramente recopiló, en este caso, don Ricardo Palma y lo pudo de alguna manera narrar con bastante avidez, obviamente en forma entretenida, y que nos ha legado, ¿no?, una parte de nuestra historia.
en este caso que son las famosas tradiciones peruanas. Sí, chicos, entonces no se olviden, por favor, dentro del romanticismo vamos a encontrar dos grandes escritores, en este caso que es don Ricardo Palma, con su mejor obra, Tradiciones Peruanas, y Carlos Augusto Salaverry con su poemario Acuérdate de mí. Muy bien, queridos alumnos, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes? No, profesor. Muy bien, gracias Francisca, todo correcto. Todo Entonces, correcto, profe. muy bien, Jordan. Sí, Entonces, profesor, todo entendido. Todo muy entendido, bien. profesor. Ok, Belsi. Muy bien, queridos alumnos, no les quito más su tiempo, entonces tienen una hora más de clase, me parece. Le voy a dejar aquí, ya nos vemos la próxima clase, el próximo domingo, siempre a la misma hora y por el mismo canal, como se dice. Gracias, bonito domingo, que les vaya súper en esta tarde. Chao, Buenas profe, Dios lo tardes. bendiga. Chao, profesor. Chao, compañeros. Lo mismo a ustedes, felicidades a todos. Chao, profesor. Hasta luego, María, nos vemos, cuídate. Chao, profesor. Hasta luego, cuídese.